Vamos a meternos de lleno en un caso que, de verdad, lo tiene todo. Un tuit de un periodista, una candidata a la Suprema Corte y una orden de censura de una institución nacional. Todo esto desató un debate tremendo, así que acompáñenme a desmenuzar este choque de alto calibre sobre la libertad de prensa en México. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Es una línea muy delgada. Este es el dilema que vamos a estar explorando porque este caso lo pone sobre la mesa de una forma clarísima. Y bueno, ¿dónde empezó todo? Pues donde empiezan hoy casi todas las polémicas, en las redes sociales. Vamos a ver cómo un solo tuit fue la chispa que encendió un debate nacional sobre los límites del periodismo. A ver, esta es la fecha clave, 24 de mayo de 2025. Ese día, el periodista Álvaro Delgado denuncia públicamente algo que lo cambió todo. El Instituto Nacional Electoral de México, el INE, le había ordenado eliminar contenido periodístico. ¡Pum! Ese fue el momento exacto en que estalló la controversia. Ok, para entender bien este enredo, hay que ponerle cara a los protagonistas. Por un lado, tenemos al periodista Álvaro Delgado, y a su medio, sin embargo. Luego, a la candidata a la Suprema Corte Magda Zulema Mosri Gutiérrez, y finalmente a las dos instituciones electorales clave, el INE, que es el que da la orden de bajar el contenido, y el Tribunal Electoral, el TPJF, que al final tendría la última palabra. Bueno, ahora pasemos a un tema que es crucial para entender por qué se armó todo este lío. Hablemos de la ley que está en el centro de la queja de la candidata. Y no es una ley cualquiera, está diseñada para un propósito muy específico. El concepto que está en el centro de todo esto es el de violencia política en razón de género. A ver, ¿qué es? Básicamente es una ley que busca combatir un problema que es muy real, proteger a las candidatas de ataques que busquen perjudicarlas solo por ser mujeres. Por ejemplo, usando estereotipos de género. Y ojo, que esto es importante, estas leyes no salieron de la nada, se consideran una herramienta súper necesaria y positiva. El objetivo es muy claro, que las mujeres puedan participar en política en un piso más parejo, sin tener que aguantar ataques basados en su género. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque vemos un choque de trenes legal. Por un lado, la Constitución mexicana, en su artículo 6, es tajante. La censura previa está prohibida. Punto. Pero por otro lado, tenemos estas leyes de violencia política de género y los reglamentos del INE que permiten tomar medidas, digamos, preventivas para evitar daños. Es justo en ese choque de principios donde nace todo el conflicto. Ok, ya con ese contexto legal en la mesa, vamos a ver los detalles del pleito. O sea, ¿qué era lo que decía el reportaje que tanto molestó? Y aquí está el meollo del asunto. El contenido que se ordenó bajar no era un rumor, no eran fake news. Era periodismo basado en hechos. Informaba sobre un dato público y verificable, el matrimonio de la candidata con una figura política bastante polémica, por cierto. Y aquí es donde vemos los dos mundos, las dos versiones completamente opuestas. Para la candidata Mosri, mencionar a su esposo era violencia simbólica, era usar un estereotipo que la reducía a él. Pero para el periodista Delgado, era todo lo contrario, era información de interés público, súper relevante para evaluar a alguien que aspira a la Suprema Corte y sus posibles conflictos de interés. Y en el primer round, ¿quién gana? Pues la candidata. El INE le da la razón. Su unidad técnica aplica estas famosas medidas cautelares y le ordena, sin embargo, bajen ese video y esas publicaciones, pero ya. La censura en ese momento era un hecho. Pero como en las buenas historias, la cosa no terminó ahí. La orden del INE era solo el principio del siguiente capítulo. Vamos a ver cómo reaccionó el sistema de pesos y contrapesos. A ver, esta cronología nos ayuda a poner todo en orden. Fíjense cómo pasó todo. A principios de mayo se publica el reportaje. El 23 de mayo el INE ordena bajarlo. Al día siguiente, el 24, el tuit de Delgado enciende la mecha del debate público. Y hay que esperar hasta agosto para que el Tribunal Electoral, el TPJF, intervenga y anule por completo la decisión del INE. Cero. Así de claro. Ni un solo magistrado del Tribunal Electoral defendió la orden del INE. La decisión fue unánime. ¡Unánime! Un espaldarazo total a la libertad de expresión. La explicación del tribunal fue súper directa, sin rodeos. Lo que hizo el INE, dijeron, fue un acto de censura previa. Y eso, como ya vimos, es algo que la Constitución prohíbe. Así que en esta ocasión, la libertad de prensa ganó la batalla. Ok, el caso ya se resolvió. Pero, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué podemos aprender de este enfrentamiento? ¿Cuáles son las lecciones más importantes? Pues miren, nos deja varias lecciones bastante claras. Primero,
Nos muestra ese equilibrio súper delicado entre proteger a las candidatas y proteger la libertad de expresión. Segundo, expone el riesgo de que leyes con muy buenas intenciones puedan ser usadas para intentar silenciar cobertura periodística que no gusta. También nos alerta del peligro de la autocensura. Y por último, algo positivo. Nos demuestra que los contrapesos institucionales al final funcionaron. Esta frase lo resume todo, de verdad. Nos pone de frente a la gran controversia. ¿Hasta dónde se puede usar una ley contra la violencia para censurar información que es verdadera y de interés público? Es un debate que, claramente, sigue más vivo que nunca. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que resuena mucho más allá de este caso en particular, mucho más allá de México, porque este es un desafío universal. Encontrar ese balance justo entre proteger a quienes participan en la vida pública y al mismo tiempo garantizar que la prensa pueda hacer su trabajo libremente, ese es uno de los grandes retos para cualquier democracia hoy en día.